Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos compartir este tiempo con los hermanos, podemos compartir este tiempo con la iglesia. Queremos presentarnos delante tuyo y rogarte que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para transmitir y también la sabiduría necesaria para aprender. Padre, como dice tu palabra, sabemos que nuestro corazón es el lugar donde se planta la semilla, donde se planta tu palabra. Señor, ahora dispone de nuestros corazones para que realmente seamos edificados por ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo mismo el que hace la obra en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos recibir tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, por la Biblia, por tu palabra que nos enseña, que nos moldea y nos prepara para la vida en cada día. Te damos la gloria y la honra en este momento y te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que está conectándose, aún aquellos que no pueden hacerlo, te rogamos que tú les guardes, les guíes y les bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como cada martes, hoy vamos a comenzar siguiendo con las características del discipulado, y como el tiempo a veces es corto, si nos llega a sobrar, después hablamos un poquito, pero queremos directamente empezar, así que, bueno, para comenzar vamos a compartir pantalla, así que ahora denme un minutito nada más que me permita compartir pantalla. Sí, ¿Ahí estuvo? Ahora sí se ve. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Bueno, como veníamos viendo, estas son las características del discípulo, y hoy nos toca una característica que por ahí es poco conocida o poco hablada, y tiene que ver con el decoro. Y bueno, es bastante interesante que podamos saber qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando habló con Timoteo y cuando le escribe a Tito en esas características para los discípulos, para los líderes, para los pastores, obispos y diáconos, con esto que es el decoro. Así que bueno, vamos a avanzar directamente con decoro. Decoroso, ordenado en su vida diaria, que tiene decoro o sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres. Nos habla de una persona con una vida ordenada. La palabra decoroso que aparece en la carta a Timoteo, en el griego original significa ordenado, bien dispuesto, decente, modesto. Según el diccionario bíblico, el decoro no se refiere solo a su vestido, sino a la vida interna que se manifiesta en el comportamiento externo. Amén. Aunque no lo veamos, lo que hay en nuestro interior, más tarde o más temprano, aflora en las actividades, en las situaciones de la vida. La palabra de Dios nos enseña que por los frutos se conocerán las personas. No dice que las personas las vamos a conocer por las apariencias, sino por lo que se expresa hacia afuera. Esto es lo que muestra la esencia de lo que hay en el corazón. Por eso es tan importante guardar decoro desde el interior, porque como dice esta última frase del diccionario bíblico, el decoro no solo se refiere a cómo yo me visto exteriormente, cómo me muestro exteriormente a las personas, sino a mi vida interna, mi vida interior y espiritual, porque a partir de esa vida interior se manifiesta justamente de manera externa mi comportamiento. Así que seguimos adelante con decoro. Pablo da una serie de consejos acerca de cómo manejarse en la vida diaria y en la vida de iglesia a Timoteo. Parece que no se sentía a la altura del llamado. Dios busca vasos sencillos, aún con incapacidades, que quieren agradar a Dios en todo, reconociendo su necesidad del Espíritu Santo para poder cumplir la tarea a la cual se ha sido llamado. Estudiando las cartas a Timoteo, podemos ver cómo esta característica, decoro, debe reflejarse en cada área de la vida personal y ministerial. Recordemos que cada una de las enseñanzas que Pablo da a Timoteo es de un tutor a su discípulo, por eso es que es bueno que veamos cada uno de los detalles justamente de los que Pablo habla, y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Varios temas que tienen que ver con su vida privada, su vida particular, pero también su vida ministerial. Al leer y al estudiar todos estos mandatos que Pablo da a Timoteo, nos deja ver que Pablo era un joven
aparentemente vulnerable, que no se sentía a la altura del llamado, a la altura del pastorado. Esto lo podemos afirmar casi sin riesgo a equivocarnos. Con seguridad, Dios, como dice ahí, busca vasos sencillos. No nos olvidemos que la palabra dice que Dios aborrece a los soberbios, mas da gracia a los humildes. O sea, la sencillez no es un impedimento, al contrario. También busca personas que sean deseosos de servirle, aún con las incapacidades personales. La disposición para servirle es algo importante y la gracia divina es la que actúa cubriendo justamente esas faltas. Personas que busquen agradar a Dios en todo con un solo objetivo, que es servirle y agradarle y adorarle con su vida. Y siempre reconociendo la necesidad del Espíritu Santo. Tenemos que saber que no podemos cumplir con la tarea de servir a Dios y servir a su pueblo si no tenemos la guía del Espíritu Santo. A lo largo de todas las cartas de Pablo a Timoteo, hace mucho hincapié en esto, y es lo que vamos a seguir viendo a continuación. Primera de Timoteo 4:12. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Primera de Timoteo 1:18-19. Este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Amén. Cuando leíamos cada uno de estos versículos, de estos pasajes, y los analizábamos con Sandra, veíamos que Pablo se refiere a Timoteo como un joven, y siempre se ha entendido que Timoteo sería un joven de alrededor de 20 años, pero haciendo un estudio profundo y viendo los tiempos, podemos casi con seguridad, después de haber estudiado, que Timoteo, cuando Pablo le escribe esta carta, tenía entre 35 y 38 años. Cuando el apóstol se refiere a Timoteo como un joven, era porque él, Pablo, para su propio pensamiento, consideraba que la edad de 38 años, un hombre todavía era muy joven para ocupar la posición de pastor de una iglesia. Era lo que Pablo le estaba encomendando a Timoteo. Pero considerando lo que dice en cada uno de esos versículos, el especial don que Dios le había dado a Timoteo, la profecía que ya había sido dada sobre él, en la enseñanza que durante alrededor de 12 a 14 años tuvo Pablo para con Timoteo, todas estas cosas hacían que Pablo hiciera una excepción al nombrar a Timoteo como pastor siendo joven. Quiero repetir eso, un joven de unos 38 años. Esto para ir iniciando justamente la recorrida por los versículos de Timoteo. Primera de Timoteo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Versículo 15. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Vamos a estudiar en este estudio justamente acerca de decoro, como decía recién Timoteo, porque allí Pablo da muchos consejos que tienen que ver, en la mayoría de los casos, a la persona interior de Timoteo, pero que afloraba en distintas situaciones. En estos versículos que acabamos de leer recién, cuando dice la palabra desecha, se puede notar que Timoteo tenía esto incorporado de alguna forma a su vida. No se puede desechar algo que no se tiene. La mejor forma de desechar alguna actitud en la vida personal es reemplazándola por otra que ocupe su lugar y nos lleve a un destino diferente. En este caso, Pablo le aconseja que deseche las fábulas profanas y de viejas, dice, y ejercítate en la piedad. Timoteo debía actuar también mientras Pablo iba a visitarle. En primer lugar, Pablo le dice que se instruya en la lectura de la palabra de Dios y juntamente con eso que exhorte y enseñe. Si el discípulo se dedicaba a estas cosas con interés, con entrega, con preocupación,
su progreso espiritual iba a ser notorio. Y todas las personas alrededor, aun aquellos que lo consideraban un pastor demasiado joven, iban a reconocer el ministerio y el llamado de Timoteo. Ahora, sobre el último versículo dice dos cosas. Dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Cuando habla de ten cuidado de ti mismo, miren, un arma que el enemigo utiliza para desestabilizar a un hijo de Dios, dispuesto, preparado para el servicio, es su propia naturaleza. En otras palabras, el peor enemigo que podemos tener son nuestros deseos personales, ya que la lucha contra la carne es continua y debe tenerse mucha madurez para vencer. El mismo apóstol Pablo relata que él no podía explicarse algunas cosas que hacía impulsado por su propia carne. Si nosotros leemos en Romanos, en el 7:15 dice, porque lo que hago, Pablo hablando de sí mismo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en el verso 19 de Romanos 7 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, tu mayor enemigo es tu propia carne. Pero también le dice, ten cuidado de la doctrina. Miren, en el tiempo de Timoteo y de Pablo era peligroso desviarse tras falsas doctrinas. Cuanto más en nuestros días, donde abundan falsas doctrinas, donde abundan religiones y semi-religiones, donde todo es así. En 2 de Timoteo 4:3 dice la palabra, vendrá un tiempo donde no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. La gente va a buscar maestros que le diga lo que quiere oír. Creo que es algo que vivimos y que vemos casi permanentemente. Y otra cosa importante acerca de tener cuidado de la doctrina es que es bueno saber de la necesidad de mantenernos bajo cobertura. De ninguna manera podemos servir a Dios de manera aislada. Segunda de Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Siempre tenemos que estar bajo cobertura y dentro de un ministerio para poder funcionar correctamente. Todo esto tiene que ver con el decoro que después Timoteo expresaba cuando estaba en público. Primera de Timoteo 5, versículo 21. Requiero solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. De aquí en adelante, no tomes agua, usa más bien un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es interesante esta serie de consejos. Miren, hace una exigencia, comienza haciendo una exigencia y le dice, te ruego solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles, hace hincapié en esto, que guardes estas cosas, dice. Tiene una importancia grande para iniciar este texto de esa manera. Y esto se refiere específicamente a los versículos previos que hay previos al 21. En esos versículos podemos encontrar cómo debía conducirse Timoteo respecto de los ancianos. Por ejemplo, para los ancianos dice, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. También dice, no admitas acusación contra un anciano a no ser que haya 2 o 3 testigos. A eso es a lo que se refiere Pablo al escribirle esto. También en el versículo 20 les dice a los que continúan pecando, aquellas personas que prevalecen en el pecado, dice, repréndelos delante de todos para que otros tengan temor. Esto es lo que Timoteo debía enseñar, como dice en el 21, sin prejuicio y no haciendo parcialidad, o sea, actuando sin parcialidad. Y acá queremos hacer un paréntesis, para enseñar algo que con los años hemos aprendido. Es necesaria mucha sabiduría y una guía del Espíritu Santo, ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, porque cuando uno intenta ayudar personas que están en un litigio, que están en un problema, a veces uno es propenso a tomar partido por alguna de las partes. Y hay un consejo que con los años hemos aprendido y es el que le queremos transmitir. No tomemos posición ni aconsejemos a nadie sin antes oír todas las partes involucradas. Esto que hemos aprendido con el tiempo tiene un sustento bíblico. En Proverbios 18:17 dice, el primero que aboga por su causa parece ser justo,
pero viene su prójimo y lo pone a prueba. Esto está diciendo que cuando nosotros prestamos oído a una de las dos personas, por lo menos que está en problema, fulanito tiene razón, decimos. Pero después escuchamos al otro y nos damos cuenta que fulanito no tenía tanta razón. Por eso ahí Timoteo le dice a Pablo, no juzgues con parcialidad. Pablo a Timoteo. Perdón, gracias. Pablo a Timoteo le dice, no juzgues con parcialidad. También le dice otras cosas ahí. Dice, tené cuidado al imponer las manos con ligereza. Miren, esto puede querer decir dos cosas, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Primero quiere decir que no tiene que ser demasiado rápido en imponerle manos a personas para ordenarlos dentro de la iglesia con alguna responsabilidad. También, por experiencia desgraciada, por decirlo de alguna manera, a veces llega gente a la iglesia que nos sorprenden y que vienen con títulos, por decirlo de alguna manera, con diplomas. Vienen de otras iglesias y te dicen, no, porque yo en aquella iglesia predicaba, o no, porque yo... Acá Pablo está diciendo, no impongas mano con ligereza. Es necesario conocer a las personas. Deja que pase un tiempo y que muestren frutos, le está diciendo. Eso es muy importante que entendamos, porque si no, por ahí puede ser problemático. La otra opción que puede ponerse sobre esto de no imponer manos con apuro o con rapidez, es que a veces uno impone manos, llega la persona a la iglesia, una persona nueva que recién se convierte, y uno inmediatamente quiere no solo imponer manos, sino estar sobre la persona y ayudarla. Pablo dice, deja que pase el tiempo, no lo hagas con apuro, no te apresures, porque si no podés cometer un grave error. Otra cosa que dice ahí es, no participes de pecados ajenos. Es importante entender esto. Primero porque al parecer no solo se peca con los pecados propios, sino que también podemos pecar con los pecados de otros. Los pecados propios son aquellas acciones o aquellas intenciones que cada persona, por su propia voluntad, de manera consciente, infringe la ley de Dios y bueno, y cae en pecado. Los pecados ajenos son aquellos que otros cometen, de los que se puede también ser culpable por complicidad. Por ejemplo, amor. Sí, hoy todos sabemos, estamos viendo en la televisión y en las redes, en todos sabemos que hoy se está debatiendo en este momento la ley del aborto, ¿no? Y hoy habíamos estado preparando esta palabra y me había quedado este versículo, esa palabra, ¿no? Dice, no participes en pecados ajenos, me había quedado esa palabra. Por eso hoy hice una referencia en una red social sobre esto. A veces nosotros por callar estamos participando en pecados de otros, ¿sí? El silencio a veces nos hace cómplices. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que a veces podemos llegar a ser cómplices en pecados que otros cometen, ¿sí? Lo llevo a esto del aborto, en decir, ponemos, yo pongo lo que creo, lo expreso, ¿sí? Quizás no pueda hacer mucho, pero sí expreso y dejo en claro mi pensamiento que estoy en contra de esto, ¿no? Para no llegar a ser cómplice de esta aberración que quizás pueda llegar a salir en esta ley, ¿no? Por eso a veces dice esta palabra, no participes en pecados ajenos. Exacto. Cuando vemos que hay pecados, sobre todo contra inocentes, como es este caso, tenemos que manifestarnos y no dar nuestro silencio como apoyo justamente a eso. Otra de las cosas que dice ahí es, consérvate puro, mantente puro, le dice Pablo a Timoteo. Y no es tan fácil de poner en práctica este consejo. Pero la pureza debe ser la consigna de todo creyente que ha puesto su fe en el Señor. Si quiere agradarle en su vida, tiene que ser así. En el camino a la pureza debemos vaciar todo pensamiento impuro, indigno, malo, y reemplazarlo con el temor de Dios, la sabiduría y el amor. Y en el versículo 23 le da un consejo que parece que está como fuera de contexto, ¿vieron? Porque todo lo otro que viene hablando parece que es de la parte ministerial, le está enseñando cómo tratar temas de problemas entre hermanos, los pecados, y ahí le dice, de aquí en adelante no tomes agua, usa más bien un poco de vino. Miren, esta frase nos muestra la intimidad de las cartas de Pablo a Timoteo. Entre los asuntos de la iglesia, Pablo introduce este consejo cariñoso para Timoteo acerca de su salud. Y esto también nos enseña a nosotros, por eso hicimos hincapié en este versículo. Nos enseña a nosotros que no debemos desentendernos del cuerpo, porque el cansancio espiritual muchas veces es producto
de que no le hemos dado el descanso suficiente a nuestro cuerpo o lo hemos abandonado. Miren, no hay ninguna máquina que funcione debidamente si no se cuida. Lo mismo pasa con el cuerpo. No podemos hacer bien la obra de Cristo a menos que nos encontremos en la debida forma física. No es una virtud, sino más bien es todo lo contrario. El olvidarse del cuerpo es un desprecio y de alguna manera es no cuidar el templo del Espíritu Santo. Así que vaya este buen consejo para todos aquellos que nos cuesta cuidar nuestro cuerpo. Pablo hasta en eso le enseña a Timoteo la parte del decoro. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras, que para nada aprovechan, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Miren, estudiando un poco estos versículos en general, por ahí es demasiada palabra para un momento, pero es bueno tomar un contexto de todo esto. Podemos entender y deducir que Timoteo aparentemente tenía una baja autoestima. Es como que él era una persona vergonzosa y se encontraba condicionado ante la iglesia por su juventud. El apóstol le da una serie de consejos interesantes y de gran enseñanza también para nosotros. Voy a irlos nombrando nada más. Primero dice, aviva el don de Dios, el llamado, lo que Dios ha dado sobre tu vida, tenés que avivarlo, tenés que seguirlo y orarlo y decirle al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo me avive, que tu Espíritu Santo me fortalezca. También tomando justamente lo que le dice ahí, hemos recibido el Espíritu Santo. Así que no tenemos que tener vergüenza, de ninguna manera tenemos que tener temor porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, como dice la palabra. Por eso hay que dejar de tener vergüenza. Y acá algo que quiero aclarar, no discutir. Fíjense que hay personas que tienen más interés en hablar que en actuar, pero las palabras de ninguna manera pueden sustituir las obras. Debemos presentarnos como obrero aprobado, dice esta palabra, y debemos huir de las pasiones juveniles. Ahora, desarrollando un poquito esto, se puede ver la importancia que para Pablo tenía esto de avivar el don de Dios y del ser guiados por el Espíritu Santo. Pero hay algo interesante y algo que quiero recalcar. Primero que en 3 ocasiones en este texto dice, no contiendan sobre palabra. En el 16 dice, evita las profanas y vanas palabrerías. Y en el 23 dice, evita las discusiones necias e ignorantes. Miren, cuando se refiere en la primera parte que dice que los oyentes los lleva a la ruina, cuando nosotros estamos en un círculo de personas y estamos participando de una discusión que tiene que ver a veces con temas espirituales, los que oyen generalmente son los que no participan y son los que más necesitan de Dios. Nos están quedando 10 minutos, él me avisa. Y son los que más necesitan de Dios, pero son los que son confundidos y que después les cuesta acercarse a Dios. Los que participan de una discusión para sostener su postura van a actuar cada vez más impíamente, van a buscar que el Hijo de Dios pise el palito, por decirlo de alguna manera. Y cuando esto suceda, ¿saben lo que va a pasar? Van a decir, pero no eras vos el cristiano. Por eso, el mejor consejo que podemos dar tomando esta palabra es evitar toda discusión pública. Si una persona está interesada en buscar a Dios, busquemos un tiempo y busquemos un lugar para poder tener una charla amena, pero no de discusión, porque si no es dañina.
sino eso lo único que hace es generar más problemas y más conflictos. Segunda de Timoteo 4:1, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este texto, esta parte del texto, habla explícitamente de la obra ministerial que debía realizar Timoteo. Pablo hace notar la importancia que tiene con el encabezado, donde le dice, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús. Es como que pone a Dios y a Jesús como testigo de esa charla y de esa enseñanza que le va a dar. Y le da una serie de consejos, que simplemente los vamos a nombrar. Dice, predica la palabra, está dispuesto en tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo tiempo. Dice, convence, reprende, exhorta, enseña con paciencia. Y acá me tomo un segundito. Enseñar a veces requiere mucha paciencia, porque el que enseña conoce más que el que tiene que aprender. Entonces a veces la paciencia no es algo que abunde. Pero acá le está diciendo a Timoteo, exhorta con paciencia y enseñanza, enseñá con mucha paciencia. Dice, sé sobrio, moderado en todo, soportá las aflicciones, que van a venir aflicciones, pero tenés que soportarlas. Hacé obra de evangelista, predicá las buenas nuevas a todos y cumplí con tu ministerio. Miren, cada una de estas cosas realmente son importantes porque es la parte interior de Timoteo que va a aflorar y va a mostrar el decoro. Recordemos entonces que ser decoroso es tener una vida ordenada, tanto en lo personal como en lo ministerial. Pensaba, Pablo le da a Timoteo una clase magistral de cómo debe comportarse de una manera ordenada en su vida, tanto en su vida personal como en su vida ministerial. ¿Sí? Todos los consejos que les da Pablo a Timoteo y que hoy estuvimos viendo, que después ustedes estaría bueno que los pudieran anotar específicamente lo que está en azul, son todos los consejos que Pablo le da a Timoteo, pero va unido en su vida personal, pero también en su vida ministerial. Es justamente eso. Y como decíamos al principio, el decoro no se refiere solamente a la parte exterior de la persona, sino a la vida interna. Por eso muchos de estos consejos que Pablo le da a Timoteo y que son específicamente de decoro, tienen que ver con su vida personal y su vida particular. Porque resulta que cada una de las cosas que nosotros hacemos a diario afecta a nuestro decoro. Decoro no es solo nuestro aspecto, nuestra apariencia física. Decoro también tiene que ver con lo que pasa por dentro, pero que en algún momento se expresa, en algún momento aflora. Por eso es tan importante que veamos justamente todas estas cosas. Amén. Hasta acá llegó decoro. Cuando empezamos con este tema, con esta palabra, creíamos que no la íbamos a poner con otra porque no parecía que era demasiado simple, pero a medida que empezamos a profundizar, empezamos a darnos cuenta que tiene que ver con cada área del cristiano. Todas nuestras áreas deben ser decorosas. Debemos ser cuidadosos en todas las áreas de nuestra vida para que cuando aflore algo, realmente aflore lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro nuestro y no aflore la carne, no aflore lo que hay humano en nosotros. Amén. Bueno, espero que se haya entendido. Están quedando unos minutos, así que vamos a orar para finalizar y después podemos hablar. Les permitimos que hablen, no hay problema. Si hay dudas y quieren expresarlas posteriormente, pueden hacerlo, y si no, después por privado. Pero yo quiero pedirle hoy a Pablo, que podés orar, Pablo, para finalizar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor, y bueno, hoy el tema del decoro, Señor, es parte de tu voluntad, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser las personas que tú quieres en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de actuar. Señor, conforme a tu imagen, Jesucristo, ayúdanos a poder Amén. representarte, Señor, a ti en la tierra, en el nombre de Jesús. Sí, queremos, Espíritu Santo, que hagas la obra en cada